Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta y emocionada porque les traigo el primer video de la segunda semana soliloquiana. En caso de que desconozcan este término, les cuento brevemente que la semana soliloquiana consiste en un evento en el cual por una semana voy a estar subiendo videos diarios relacionados con libros, literatura y cuestiones similares. Y les cuento que esta idea nació porque en los años anteriores he estado haciendo una especie de veda, que es tanto en el mes de abril o agosto, trataba de subir 30 videos en 30 días. A pesar de que me gustaba mucho ese reto, debo decir que era un poco cansado para mí, como creo que para ustedes eran demasiados videos en muy poco tiempo. Y por esto decidí este año empezar a hacer como una especie de semanas soliloquianas o algo así, en donde también pudiera hacer varios videos en un periodo de tiempo pues prolongado, pero no tan largo. Entonces, mi idea es hacer 2 o 3 semanas soliloquianas al año y esta sería la segunda, así que sin mucho más preámbulos, vayamos a empezar esta semana soliloquiana. Y el primer video para esta semana, pues quiero que sea un book tag. Encontré el book tag el book tag victoriano hecho por el canal de Victorian Spirit y como creo que se pueden imaginar por el mismo título, este book tag cuenta con 10 consignas en las cuales se habla de cuestiones relacionadas con la época victoriana. Pueden ser personajes importantes, hechos significativos o algún desarrollo o producto que también fue clave en esta época. Así que sin mucho más preámbulos, vayamos directamente a ver estas 10 preguntas. La primera consigna es Reina Victoria y es mencionar un libro que tenga más de 1000 páginas. Les cuento que en los últimos años ya no he leído muchos libros que sean tan extensos, pero dos libros que me gustaron mucho y que los recomiendo a pesar de su gran longitud son el libro de It o Eso de Stephen King, que me parece una obra muy buena. Créanme que aunque no les guste mucho el terror, creo que lo más interesante de este libro es la historia de los personajes y cómo poco a poco vamos viendo el desarrollo de estos y también la cuestión de trama de la historia, que creo que temporalmente está muy bien realizada, así que definitivamente es un libro que recomiendo. Y otro libro que también creo que cae muy bien en esta categoría es el de Un mundo sin fin de Ken Follett. Si les gusta la novela histórica, creo que este es un libro que de verdad deberían de leer. Es una historia muy enganchante, muy entretenida, que nos cuenta la historia de un pueblo y varios personajes. Y a pesar de que hay un protagonista que es básicamente el que se lleva la historia, pues en sí todo el libro es súper entretenido e interesante y se lo recomiendo mucho. La segunda pregunta es un ferrocarril y es mencionar un libro que te conectó con alguien. Y estuve pensando bastante y no estoy muy segura de qué libro me haya conectado con una persona en específico. Sé que muchos de los libros de los que hablo en el canal probablemente me han contactado con personas, pero no necesariamente que se haya creado una relación sobre esto. Pero creo que un libro que definitivamente me ayudó a hacer un poco más de amistades en la comunidad de BookTube fue el libro de Persepolis de Marjane Satrapi. Concretamente este libro le gusta mucho a Ale del canal de Sputnik y recuerdo que hemos hablado bastante de él. Y en general todas las chicas de libros bifortipos que hemos leído este libro tenemos una especie de gusto y afición por él. Entonces creo que este libro aplica bastante. En caso de que no lo conozcan, Persepolis es una novela gráfica que nos relata la vida de la autora, Marjane, y ella nos cuenta gran parte de su vida y su infancia en Irán, también en el extranjero, y posteriormente ya un poco más de su vida adulta y las reflexiones a las que ha llegado. Una cosa que me gusta muchísimo de este libro es que compagina muy bien las imágenes con el texto y también que no solo nos habla de la vida de la autora, sino de todo el contexto histórico, cultural, político que se vivió durante esa época, durante su infancia, su adolescencia y su adultez, sobre todo en Irán. Y de verdad es un libro muy bueno y muy interesante y se lo recomiendo muchísimo. La tercera consigna es el Imperio Británico y es mencionar un libro exótico. Sé que el término de exótico es muy variable y podía haber escogido otras lecturas para esta consigna, pero un libro que recuerdo mucho por cuestión exótica así de la selva y todas las cuestiones relacionadas es el libro de Amazonias de James Rollins. Creo que este libro no está traducido en español, pero si leen en inglés es un libro que les recomiendo. Es un libro muy enganchante y es un libro que mezcla la aventura y el misterio y nos cuenta la historia de un grupo de exploradores que van a hacer una investigación en el Amazonas y en el camino se encuentran con muchísimas dificultades, no solo con la flora y la fauna del Amazonas, sino también con conflictos internos y con algunas otras cosas así un poco inesperadas y hasta increíbles. Y es un libro que a mí me enganchó bastante, lo leí hace mucho tiempo, pero creo que vale la pena y definitivamente cumple con esto del contenido exótico. La consigna número 4 es la guerra de Crimea y es mencionar un libro que tenga un conflicto bélico. Y a pesar de que hay muchísimos libros que hablan sobre esto, yo me voy a ir por el libro de La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich. Este es un libro que leí hace tiempo y nos cuenta la historia de las mujeres que participaron en la Segunda Guerra Mundial.
y habla de pues toda la complejidad y todo lo que estuvo relacionado con participar en la guerra siendo una mujer, cuáles fueron algunas de las cosas que se vieron, que no se vieron, cómo se comportaban con el enemigo, en sí cuáles eran las actividades que realizaban en la guerra y cómo es que fueron o no reconocidas por su trabajo durante este conflicto bélico. Y de verdad es un libro muy interesante porque a pesar de que no se enfoca muchísimo en el conflicto armado, habla un poquito más de cuestiones aledañas a este, de cómo se sienten las madres que vieron a sus hijos partir, de cómo se sintieron las mujeres, tanto jóvenes como más adultas que participaron. Y de verdad creo que nos ofrece una perspectiva que no se ve cotidianamente, pero que es muy importante recordar y rememorar. La consigna número 5 es Jack el Destripador y es mencionar un libro que tenga un final abierto. Debo de confesarles que yo no soy muy fan de los finales abiertos y de hecho tenía una versión a ellos y me dio un odio así inexplicable, pero últimamente he leído un par de autores y libros que me han hecho reflexionar un poco sobre esto y que me han hecho darme cuenta que los finales abiertos en algunas ocasiones pueden funcionar muy bien y pueden crear unas muy buenas historias y unas buenas conclusiones. Entonces, aquí les quiero mencionar dos libros que me hicieron como rever esto de los finales abiertos. El primero de ellos es De repente llaman a la puerta, de Edgar Queret. Este es un libro de cuentos que, como les digo, muchos de los cuentos tienen finales abiertos, se quedan así como en cierto momento o lugar que no necesariamente concluye la historia, pero considerando que el autor en esas pocas hojas y en ese cuento pues nos daba un poco a conocer a los personajes, la ambientación, la historia y todo, en realidad fue un libro que disfruté bastante y que me gustaron mucho sus finales abiertos. Y otro libro que también me encantó y también les recomiendo muchísimo es el de Cuentos Reunidos de Amparo Dávila, una escritora mexicana que no sé por qué no es tan conocida porque sus libros y sus cuentos son de verdad magníficos. Y también en este compendio ella tiene varios cuentos que tienen finales abiertos, inexplicables, que te dejan ahí pensando mucho en qué pudo haber sido o qué representaban ciertos personajes, ciertos símbolos, ciertas acciones de los personajes. Y es un libro que me gustó bastante, con finales abiertos, que también les recomiendo bastante. La consigna número 6 es El Príncipe Alberto y es mencionar un libro que tenga un amor trágico. Y creo que hay muchísimos libros que cumplen con estas características, pero yo me voy a decantar por un autor que particularmente creo que sobresale y destaca mucho por esto, y es Nicholas Sparks. Nicholas Sparks parece que hace amores trágicos a propósito, y algunos de los libros que yo más recuerdo son el de Querido John, que es una historia también con un amor así muy, muy trágico. De hecho, es el libro que más me ha hecho llorar. Y si les interesa leer una historia así de amor, pero ya saben, trágico, este definitivamente cumple con su prometido. Otro es Un camino para recordar, que tanto hayan visto la película como el libro, también saben que es un amor así como muy triste. Y otro libro que también cumple con estas características es el de El diario de Noah, que también es un amor con un final no muy feliz. Y un libro extra para esta consigna sería el de Note and Crosses de Mallory Blackman. Esta es una historia que a mí me encantó, que no solo habla de temas del amor y del romance, sino que también habla de cuestiones políticas, económicas, sociales. Y es un libro que de verdad les recomiendo bastante, que también cuenta con una historia trágica que creo que vale la pena leerse. La consigna número 7 es Charles Darwin y es mencionar una saga que mejora con cada entrega. Y aquí yo les tengo un caso particular. En general siento que las sagas suelen tener sus mejores libros como en la primera y segunda entrega y luego suelen ir un poquito en bajada porque es difícil que el autor pueda mantener la constancia y la calidad a lo largo de toda la saga. Pero una saga que cumple con esto de maravilla es El Señor de los Anillos por Tolkien. Esta saga a mí al inicio la verdad es que no me gustó mucho, se me hacía muy sosa y medio aburrida, medio larga y extensa innecesariamente, pero debo decir que fui disfrutando cada vez más la historia y me alegro de haber leído la tercera entrega porque fue para mí la mejor. La consigna número 8 es East End y es mencionar un libro que explore los barrios bajos o los bajos fondos, que creo que son estos lugares en donde pues la situación de vida no es ideal y pues son lugares no muy agradables. Y en este caso yo les quiero mencionar un libro de no ficción que se llama Esclavas del Poder de Lidia Cacho. Este libro aborda muchísimas temáticas, pero todas están relacionadas con el tráfico de humanos y sobre todo con el tráfico de mujeres. Y la autora pues de verdad se mete a algunos de los barrios más bajos, a algunas de las situaciones más feas, y ella misma se expone a conocer un poco la situación, a hablar con algunas de las personas que mueven estos lugares, estos negocios, estas pues mafias en algunas ocasiones.
Y es un libro que creo que te permite entender mucho de cómo funciona esto y cuáles son las problemáticas que tiene para muchas personas, no solo las que están siendo afectadas y las víctimas, sino también para las personas que los rodean y para el tejido social que está alrededor de estos lugares. Es un libro que me parece muy bueno, es un libro muy duro, muy fuerte, que te hace como odiar a la humanidad a momentos, pero que también creo que vale la pena leerse y que al final nos deja con un poquito de esperanza porque la autora habla de qué podemos hacer y qué se está haciendo para mejorar la situación. Un libro que les recomiendo bastante. La consigna número 9 es Opio en Láudano, un libro que te enganchó. Y estos últimos meses he leído varios libros que me han enganchado, pero uno que recuerdo muy vívidamente es el de Flores para Algernon, de Daniel Keynes. Este es un libro que lo empecé a leer y no lo pude dejar de leer, me lo acabé en un día porque estaba totalmente fascinada con la historia y no podía dejar de leerla. Y el libro nos cuenta la historia de un hombre que tiene pues como ciertas dificultades mentales, no es una persona que tiene las capacidades intelectuales normales y después de asistir a una escuela para adultos en la cual poco a poco está aprendiendo a leer, a mejorar su gramática, a hablar mejor y cuestiones así, llegan unos científicos que le proponen participar en un experimento para justamente aumentar su capacidad intelectual y él empieza a escribir en un diario cómo es todo este proceso desde el momento en el que nos menciona que está muy emocionado por participar en el experimento y por saber qué es pues tener como un intelecto normal, hasta ya el momento en donde realizan el experimento y qué es lo que pasa después. Y es una historia de verdad súper emocionante, súper emotiva, que nos deja reflexionando mucho sobre en sí cómo funcionamos como humanidad, qué es lo que representa nuestro intelecto o no, cómo funcionan las relaciones sociales, hasta qué punto puede llegar la ciencia. Y de verdad es un libro interesantísimo y muy, muy enganchante. Se lo recomiendo bastante. Y ya para terminar, la última consigna es William Turner, un libro muy atmosférico. Y aquí, sin lugar a dudas, yo les voy a mencionar El perfume de Patrick Süskind. Esto es un libro que yo leí hace, yo creo que más de 10 años y todavía me acuerdo mucho de las descripciones que hace el autor, porque este es un libro muy, pero muy atmosférico, sobre todo en cuestión olfativa. Y es uno de los pocos libros que yo literalmente sentí que olía lo que el autor nos estaba describiendo. Es un libro muy sensorial que nos habla mucho de, sobre todo, como les digo, la cuestión olfativa, pero también creo que el ambiente que plantea de desarrollo, atmósfera y también cuestiones dactilares es algo que es maravilloso y yo les recomiendo muchísimo ese libro, de verdad. O sea, si quieren leer un libro que casi casi se pueda sentir, creo que este es de los mejores. Y otro libro que leí muy recientemente que también me gustó mucho es La perla de John Steinbeck. Este libro también tiene un par de escenas que me sorprendieron porque el autor con muy pocas palabras te pone en esa atmósfera, te hace sentir ahí con los personajes. Hay un fragmento en donde el protagonista se pone como una colcha o una cobija y la descripción que hace el autor es de verdad espectacular. O sea, me parece que se luce con esta atmósfera y con en sí plantearnos una escena y nosotros poder visualizarla. Entonces, esos dos libros para mí son maravillosos si buscan algo atmosférico y que los haga sentir completamente en la historia. Y bueno, ese fue el book tag victoriano con sus debidas consignas. No sé quién haya hecho o no haya hecho este book tag porque sé que ya es medio viejo y ya muchas personas lo hicieron, pero si alguien lo está viendo y tiene un blog o si tiene un canal de YouTube y quieren hacerlo, con mucho gusto considérense tagueados por mí. Les dejo todas las preguntas aquí abajo y asimismo si tienen cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación o si me quieren dejar sus respuestas aquí abajo, me encantaría saberlas. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si así fue, no olviden compartirlo y darle like. Si no, pueden darle un dislike y decirme que no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren suscribirse a mi canal, no duden en hacerlo por acá. Y no olviden que nos vemos mañana mismo. ¡Adiós!